Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a jueces y juezas por la democracia por invitarme. Y a mí me resulta muy difícil, a Vicky por la presentación, me resulta muy difícil hablar después de Alicia y de Laura, sobre todo porque está todo dicho, ¿no? Entonces yo me voy a intentar, voy a intentar sacar algo que no se haya dicho y de estas anteriormente, ¿no? Y también teniendo en cuenta el título de esta sección, que era algo del capitalismo, el capitalismo la última frontera o algo así, voy a intentar ir un poco más por ahí, compartiendo absolutamente todo lo que ha dicho Alicia y en parte a lo mejor repito alguna idea y desde luego todo lo que ha dicho Laura con una brillantez pasmosa. Bien, el tema es a la vez, y según vas profundizando, te das cuenta de que es esos temas que es muy complejo y a la vez muy simple. O sea, que lo puedes resumir con una idea y a la vez tiene ramificaciones con todo, ¿no? Yo me voy a centrar un poco en el tema, como he dicho, del capitalismo. Realmente, al final, a veces, en estos debates, hay un punto ciego o no ciego en el que, bueno, es que no estamos de acuerdo porque tenemos ideas distintas del mundo y no hay manera de convencernos, siempre se convence, es una cuestión, esto es una cuestión política, es una cuestión feminista, no se va a convencer a alguna gente, no estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es trabajar para convencer a la mayoría de la sociedad y democráticamente ganar este debate. Y ahí nos encontraríamos con la cuestión del neoliberalismo. Es decir, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo o no en que todo se puede comprar y vender? Hay gente que sí, hay gente que piensa que sí. Hay un señor que escribe por ahí que yo le he oído decir que sí, que claro que sí, porque el mercado se autorregula, porque reparte justicia. Bueno, son los neoliberales. Lo pasmoso de esta discusión es cuando estamos hablando de eso, pero escamoteando la discusión, que eso pasa escamoteando que realmente estamos hablando de un mercado. Vamos a hablar de un mercado y ahí hablamos. Y nosotras, a mucha gente que pensamos, yo creo que la mayoría, que pensamos que al mercado hay que ponerle límites. Alguna gente piensa incluso que todos los límites, pero en todo caso muchos límites. Y la lucha de la izquierda en general de las mujeres es por ir poniéndole cada vez más límites al mercado, ¿no? Bien, esto es una cuestión de eso. Todo se puede comprar y vender porque aquí hay un mercado. Y además es un mercado con unas características un poquito diferentes a otros mercados. Convivimos diariamente con montones de mercados y nos parecen injustos o justos o lo que sea y tratamos de ponerle límite, pero son mercados que llevan siglos existiendo. Muchas veces se nos dice, bueno, hay que regular esto para que sea más justo, tal, pero este es un mercado nuevo. Estamos a tiempo de pararlo radicalmente. Estamos en un momento en que podríamos decir no se inscribe a ningún niño nacido o niña nacido por gestación subrogada y verás qué fácil el mercado se acaba, o por lo menos sí, se acaba como tal mercado, ¿no? Bueno, hay gente que pensamos que los mercados no son justos y que siempre que abres un mercado, y este es un mercado que se abre, siempre que abres un mercado, el problema no es si algunas mujeres van a querer hacerlo, como ha dicho Laura, porque no por comer, sino porque quieran comprarse un coche mejor. Oye, en este mundo hay gente pató, ¿no? Bien, lo que pasa cuando se abre un mercado, en una situación global de desigualdad brutal como la que vivimos en el planeta, en este país, pero bueno, una situación global de desigualdad, el problema cuando abres un mercado no es las que quieren hacerlo, el problema es que obligas a millones de mujeres a entrar en él, en esa posición. Los mercados obligan, los mercados no ponen a ricos y pobres en la misma situación, ni entran en la misma situación. Lo que compran los ricos no lo compran los pobres se ven obligados a venderle y ese es el funcionamiento básico de los mercados en el sistema capitalista. Los pobres se ven obligados a vender al precio que digan los ricos lo que los ricos digan. Y ahí podríamos entrar en órganos, en lo que fuera. Así funcionan los mercados y quien no lo entienda, pues es así. Y quien no esté de acuerdo, pues tendrá su derecho a defenderlo, pero los mercados funcionan así. Y lo que define los mercados es el contrato. En los mercados neoliberales están definidos por el contrato, ¿no? El contrato lo que define, o sea, ¿estamos de acuerdo en que todos los derechos se pueden sujetar a un contrato? Porque por esa regla de 3 uno puede contratar libre. De hecho, ya ocurre, ¿eh?
la mayoría de los contratos que firmamos en nuestra vida, muchos y muchos más, cuanto más pobre eres, son contratos que te ves obligado a firmar y que no firmarías si estuvieras en buenas condiciones. Pero contra eso hay una lucha de la gente. O sea, un contrato de explotación, muchos contratos son de explotación, no los firmaríamos y nos vemos obligados a firmarlos, ¿no? Pero, ¿estamos de acuerdo en que se pueda renunciar a derechos fundamentales por contrato? ¿Estamos de acuerdo? Que en realidad esto es la renuncia a un contrato fundamental, perdón, a un derecho fundamental que estamos de acuerdo, porque eso perjudica a todas. No se trata de unas cuantas, sino a todas las mujeres, y cuanto más pobres y más vulnerables sean, pues más perjudicadas se verán. ¿Estaríamos de acuerdo en que se puede firmar un contrato de trabajo, no sé, de 24 horas, un contrato de trabajo sin vacaciones, un contrato de trabajo sin días libres? Bueno, pues en esa lógica sí. En la lógica de los neoliberales puros, sí, porque tú eres libre de firmar un contrato. Estás obviando, evidentemente, el marco y estás obviando lo que comentaba Alicia, lo que esto significa para todos los trabajadores y trabajadoras que en ese momento, en el momento en que se abra ese mercado, se verán obligados a firmar los mismos contratos si quieren comer, ¿no? Pero es que esta discusión no está presente. Y es curioso porque si tú eres un neoliberal, si tú crees que todo, bueno, yo he leído artículos de gente en Estados Unidos, aquí nos sacan la cara, aquí no dicen claramente sí, estamos de acuerdo en que todo tiene que estar sujeto a compraventa porque pensamos que el mercado distribuye de manera justa los bienes y que se autorregula, como dicen los neoliberales, y que al final redunda en beneficio de todos. No te dicen eso, te dicen efectivamente que las mujeres lo hacemos por altruismo. Cuando hay un enorme mercado multimillonario de clínicas, gestores, abogados, y las mujeres lo hacemos por altruismo. Hasta el punto de que la ley de Ciudadanos, la ley que se ha debatido en la Asamblea de Madrid, la ley que nos presentan, dice que las mujeres lo harán altruistamente con compensación económica. Pero vamos a ver, o sea, no me cuentes, o sea, quiero decir, eso simplemente debería ser, o sea, no hay altruismo con compensación económica, eso es compra, no hay altruismo con compensación económica. Entonces te dicen, por las molestias, sí, o sea, no, por las molestias, cuando tú donas sangre, te dan un bocadillo, uno me dijo, cuando donas sangre también te dan un bocadillo, me lo comparó. Me dijo, es que eso también es por... Bueno, en fin, quiero decir, vamos a hablar de lo que vamos a hablar. No vamos a mentirnos, vamos a decir, cuando tú donas un riñón, no te dan nada. En el momento en que te dan algo, ya es una compra. Y entonces lo que se hace es abrir un mercado en el cual, no nos engañemos, lo que estás construyendo son privilegios. Están engañando a la gente cuando les dicen que esto se va a poder hacer en la seguridad social. Si abriéramos el mercado, ahora que los riñones se donan o que los órganos, cuando has fallecido, incluso los órganos intervivos, se pueden donar, no hay un mercado. ¿Y qué significa que no hay un mercado? Significa que los pobres pueden acceder a tener un riñón en este país. Si hubiera un mercado, no podrían. Así de simple. Porque lo que se compra y se vende ya no está, los pobres no tienen acceso. Es decir, lo que ocurriría si tú abres el mercado de órganos es que los pobres se verían obligados a vender sus riñones. Y el que ha vendido un riñón y se ha quedado sin él, luego no pretenderá que le trasplanten un riñón de no se sabe dónde. Es decir, es absurdo. Los mercados no regulan más que la injusticia, desde mi punto de vista, o sea, no regulan nada, crean situaciones de terrible injusticia. Y eso hay que tenerlo en cuenta permanentemente. Y desde luego no es altruista. Si dices altruista con compensación económica, no es altruista y estás abriendo un mercado. No se va a hacer en la seguridad social, porque alguien puede pensar de verdad que va a haber montones de mujeres, que lo decía Laura y lo sabemos todas, que altruistamente vayan a la seguridad social a ofrecer el fruto de sus embarazos, es decir, niños y niñas, para que gente que no puede comprarlos en un mercado abierto acceda a ellos. O sea, vamos a hablar de lo que estamos hablando. Lo que se está regulando, en todo caso, es un privilegio, el privilegio de quienes puedan comprarlo, y la desgracia y obligar a mujeres, millones de mujeres en todo el mundo a tener que hacerlo, porque además inmediatamente la economía, en el momento en que creas un foco de riqueza para el país que no para ellas, la economía lo que hace es favorecer que esas mujeres se sigan dedicando a eso. ¿Para qué vas a invertir en igualdad? ¿Para qué vas a invertir en mandar a las mujeres pobres a la universidad si pueden sacar a sus familias adelante con esto? O sea, es decir, lo que hace es generar
solamente poniendo límites al mercado, lo que hace es generar más injusticia, ¿no? Quería decir también que por qué ha dicho Laura del sistema de la publicidad, o no sé cómo lo ha dicho, del patriarcado, lo efectiva que es. Bueno, es efectivísima y todos lo sabemos. Llevamos sin darnos cuenta. Yo empecé con este tema por otra cuestión, que ahora hablaré, que es el mercado de óvulos. Nosotras en este país llevamos muchas décadas donde ya hay un mercado de compraventa de óvulos y no lo sabemos y no le hemos puesto coto. Yo creo que no es lo mismo en absoluto, pero es parecido. O sea, habría que poner coto al mercado, porque no es otro, de óvulos. Pero claro, ¿por qué nos parece que un óvulo puede ser sujeto de compraventa, un embarazo, etcétera, y en cambio nos parece que un órgano no, etcétera? Pues simplemente porque, como ha dicho Alicia, estamos acostumbrados y acostumbradas a que en el caso de las mujeres, bueno, vivimos para los demás, vivimos para dar la vida, vivimos para dar la vida a los demás, para sacrificarnos, para que otras personas sean felices. Así que sí que hay un componente ideológico que está latiendo por debajo de todo esto que nos hace acostumbrarnos. Pero por si no fuera poco, está la cultura y está en lo que yo llamo los publireportajes. Fijaos que llevamos años, casi una década, sufriendo, algunas sufriendo y otros viendo pasivamente, cómo en la televisión nos presentan a famosos, poderosos, ricos, en horario de máxima audiencia, en cadenas generalistas vistas por millones de personas, que son muy felices, que han comprado a sus hijos, que han tenido a sus hijos mediante esta mal llamada técnica. Esto, durante años, la gente se ha acostumbrado a que existe. No hay mayor propaganda que la del hecho consumado. El hecho consumado tiene un enorme papel didáctico. Parece que ya está, parece que es legal, parece que es normal. Y además son gente que todo el mundo envidia o que todo el mundo admira, son famosos. No nos ponen reportajes de mujeres, el reportaje de Ucrania, eso los ponen en la 2 y de madrugada. El otro día lo comparaba no tiene nada que ver, pero lo comparaba con la prisión permanente revisable, que ahora nos van a meter así, y estaba viendo como en Telecinco y en Antena 3, en los telediarios, te lo dan como un hecho consumado, no te dan el debate, no te dan que hay gente que se niega, no te dan que hay gente que la critica, te lo dan, salen los padres, salen los protagonistas, te lo dan como un hecho consumado, como que es lo que la sociedad quiere, como un hecho consumado, la sociedad desea esto, es lo mejor, y así permanentemente pues la gente piensa, bueno, no hay debate, y de verdad que la capacidad didáctica que tiene esto de dárnoslo durante años como un hecho consumado que no admite debate, que no admite crítica, pues es brutal. Si Kiko Hernández, cuando lo cuenta en su Sálvame Deluxe a las 5 de la tarde, en vez las invitadas de allí le hubieran públicamente reprochado, puesto un pero a la situación, en lugar de decir qué maravilla, qué feliz soy, ella era guapísima, qué felices somos todos, pues otra cosa sería, por lo menos el debate hubiera estado sobre la mesa, pero te lo dan como un hecho absolutamente consumado que hace que gente, bueno, que no está en el día a día y que no es desde luego su problema, pues lo vea como algo que no admite debate, que es algo así, la vida es así, la sociedad va por ahí. Otro tema, cuando yo realmente fui en la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid, tuve ocasión de debatir con Ciudadanos, bueno, y con el representante de una asociación que fue allí a presentar la ley de Ciudadanos, la ley de Ciudadanos, bueno, y he debatido varias veces con ellos, ¿no? Una de las cuestiones en las que ponen más hincapié, y también lo hemos debatido aquí, lo ha explicado Alicia y también Laura, es eso que no se pone sobre la mesa, es decir, no estamos debatiendo de lo que estamos debatiendo. Si quisiéramos hacer un debate real, hablaríamos de compraventa de bebés, porque realmente lo que entregas es un bebé, o compraventa del embarazo, pero desde luego también del bebé. Es llamarle a la gestación subrogada, es decir, nunca se dice embarazo, se dice técnica. También pensemos, como mujeres feministas, qué supone que el embarazo sea reducido a una técnica. Efectivamente, cuando dicen no somos vasijas, es que no lo han... Y la gente se enfada y dicen, los padres subrogantes se enfadan y dicen, no queremos decir eso. Bueno, eso lo estáis diciendo cuando decís que es una técnica. Pues llamadle embarazo y vamos a hablar de qué significa, llamarlo técnica desde arriba hasta el final de la ley y empeñarte en que eso es fundamental. Porque yo dije, bueno, vamos a poner un embarazo. No, es una técnica. O sea, un embarazo es un proceso vital. Y nos ha costado mucho, un proceso vital que incumbe el cuerpo, la mente, todo, incluso te puede costar la vida. Es un proceso vital y nos ha costado mucho a las mujeres hacernos dueñas
de nuestros embarazos, hasta 1981 o así, ¿no? Ni siquiera éramos dueños, o sea, históricamente, hasta los años 80, nosotras paríamos y nuestros hijos eran propiedad de los padres, propiedad. O sea, estamos desde el 80 ahora somos nuestros embarazos y como madres contamos solamente desde los 80 y ahora otra vez viene una técnica que nos convierte realmente en vasijas, ¿no? Porque otra palabra, portadoras de una semilla. Un embarazo no es una técnica, independientemente de cómo, al final la ley, me niego a llamarle técnica a un embarazo, ¿no? O sea, es brutal. Y por eso quería decir, tengo muy poco tiempo, lo importante que es para nosotras, el retroceso que esto supondría para nosotras. El tema del derecho al aborto me parece fundamental y poco tratado. Es decir, ¿qué es la gestante con respecto al feto? ¿Quién tiene derecho a decidir sobre ese embarazo? Porque el derecho al aborto se ha conquistado, lo que ha dicho Alicia está muy bien, pero lo quiero enfocar también de otra manera. El derecho al aborto se ha conquistado que en los primeros meses de embarazo lo único que cuenta es nuestra voluntad y nuestra vida. En unos meses que hemos puesto en los distintos países como límite. Es nuestra vida la que está ahí. No hay un feto. Hombre, porque si pensáramos que son vidas completamente separadas, pues no sé. Pero no pensamos que es nuestra vida la que está en juego. Y ahí no hay un feto, es nuestra vida. Ahora mismo, una mujer, de repente, una voluntad externa a esa mujer decide sobre su embarazo. Imaginad lo que esto significa desde el punto de vista, por ejemplo, porque la mujer, como mucho, hablando así, siempre será medio dueña de su embarazo. Hay un padre que podría decir, te prohíbo abortar, porque este hijo es medio mío. Hasta ahora eso no es posible, porque este hijo no es de nadie, no es un hijo. Realmente es un embarazo, es un embrión primerizo y el derecho al aborto se ha conquistado diciendo es mi vida, es mi vida, es mi decisión. En el momento en que esa decisión pueda ser externa por contrato y externa por dinero. ¿Por qué no va a ser externa de un padre, que es el dueño de la mitad del material genético? Si uno que... O sea, ¿por qué no? De hecho, en Estados Unidos ya está ocurriendo. Ya se han paralizado algunos abortos porque el padre, que no es padre todavía, el dueño de la carga genética de la mitad del embrión, lo ha llevado a juicio y ha dicho, también es mío. Es que no es de nadie en ese momento. No es de nadie. Entonces, es la vida de la mujer la que está ahí puesta. Eso es muy importante, no hay una separación, porque si no, el derecho al aborto no hubiera salido adelante. Por lo tanto, dar derechos por contrato a una voluntad externa, completamente externa, a las mujeres, creo que es un torpedo en la línea de flotación de nuestros derechos, ¿no? Y por tanto, creo que para las feministas este es un tema muy, muy, muy importante. Respecto al tema que salía, quería simplemente decir efectivamente que, que respecto al altruismo, insistir en el tema del altruismo, ¿no? O sea, se dona. ¿Por qué nos parece, y volver al tema de los óvulos, que es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿por qué admitimos, por qué peleamos? Yo estaba hace poco en una manifestación en la Puerta del Sol porque Esperanza Aguirre privatizó la donación de sangre. Es decir, no dan dinero a la persona que dona, pero hay empresas, hay una privatización del negocio de la donación. Y yo me estuve manifestando en la Puerta del Sol con unos compañeros de Podemos un día, ¿no? Y de la Marea Blanca y tal. Y yo les dije, ¿por qué os parece mal que se privatice la donación de sangre y no os parece mal que se haya privatizado y hecho negocio de la llamada donación de óvulos? Y no había ninguna respuesta. Y yo lo que quiero decir es que realmente la única respuesta es que la sociedad está acostumbrada a que nosotras seamos objeto de compraventa de múltiples maneras, a que la sociedad está acostumbrada a que nosotras altruistamente estemos dispuestas a dar la vida por los demás, por la felicidad de los demás, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar. Fijaos que ahora mismo el feminismo está en una lucha
por resignificar de alguna manera el trabajo reproductivo, por darle importancia, por decir que el parto cuenta, que el embarazo cuenta. Y fijaos la esquizofrenia, termino ya, la esquizofrenia social, que significa que estamos en una sociedad que pretende que los procesos, que el trabajo reproductivo, que el parto, el embarazo, la lactancia, el posparto, eso es lo más, y que te tienes que dedicar a ello como si fuera lo único. Y lo dice la OMS, y lo dice la ONU, y lo dicen los gobiernos, y los gobiernos legislan para que puedas dedicarte a ello con la máxima importancia, bla, 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 y al mismo tiempo está legislando para que eso no cuente nada en algunas mujeres. Entonces, yo ni estoy de acuerdo en que sea todo, o sea, que eso sea lo más de una mujer, etcétera, pero fijaros la esquizofrenia social y cómo el patriarcado maneja, según nos quiera manejar a nosotras, o bien que es lo más importante y tienes que dejarlo todo para dar de mamar, o bien que no cuenta nada. Y es capaz, fijaos si tiene capacidad propagandística, y es capaz el patriarcado de hacernos comulgar con ambas cosas a un tiempo. Sorprendente, ¿no? Pues eso, nada más, gracias.